Hoy comentamos a partir del punto 2069. Tiene como título este punto la unidad del decálogo, de los 10 mandamientos se está refiriendo. Dice así este punto, 2069. El decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las 2 tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otros sin bendecir a Dios su Creador. No se puede adorar a Dios sin amar a todos los hombres, que son sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Un punto muy importante este, el 2069, muy importante y muy práctico. La afirmación es que los mandamientos son un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras, cada uno de los 10 mandamientos remite a los demás y están interiormente unidos, ¿no? Uno no puede, como si fuese a un supermercado y ahí está eligiendo qué es lo que elige y qué es lo que rechaza, ¿no? Uno no puede decir, voy a vivir la vida moral y voy a seleccionar una serie de mandamientos. Los otros no los entiendo, no los recibo como tales. No, al hacer eso está rechazando en su conjunto esa vida moral revelada, esos ideales, ¿no? Esos mandamientos de la vida moral revelados por el Señor a Moisés. Es un todo indisociable. ¿Por qué? Pues yo creo que la razón última de por qué los mandamientos son un todo indisociable es porque Dios es uno. Dios es uno, Dios no es divisible, Dios es uno. Y la moral, los mandamientos, son la consecuencia de haber conocido a Dios y de haberle seguido. Los mandamientos no son unas prescripciones arbitrarias, como alguno podría pensar. No, mira, se le ocurrió poner 10, pero podía haber quitado este y podía haber puesto el otro. No. Los mandamientos no son decisiones arbitrarias. No, los mandamientos son la consecuencia lógica y coherente de haber conocido a Dios. El que conoce a Dios está llamado a vivir conforme a Dios. La moral no es una prescripción que un legislador se le ha ocurrido así y podría haberse le ocurrido de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Cuando el legislador humano dice, vamos a poner una serie de normas de tráfico. Y dice, limitación de velocidad a tal. Hombre, podía haberla hecho un poco distinta, ¿no? O incluso dice, el color rojo vamos a quedar de acuerdo que sea obligación de detenerse y el verde es paso libre. Y se toman una serie de decisiones que son arbitrarias, vamos a ser claros. Podía haber sido distinto. Podía haber sido que el verde fuese para pararse obligatoriamente y el rojo fuese para poder pasar. Pero al legislador se le ha ocurrido, ha decidido una serie de prescripciones que en el fondo no están íntimamente unidas a la verdad y al bien. No, son decisiones, digamos, arbitrarias, ¿no? Vamos, conforme a criterios de practicidad. Pero no es así la ley de Dios. La ley de Dios es la forma de vida coherente de quien se adhiere a Dios y hace de Dios su vida, su tesoro, de quien ama. Sería imposible amar a Dios y vivir unos mandamientos distintos y contrarios a esto, sería imposible. Por lo tanto, la razón por la que los mandamientos son un todo indisociable es porque Dios es uno y los mandamientos no son sino el estilo de vida de aquellos que se adhieren a Dios. Es el estilo de vida de Dios. Claro, si alguno piensa, no se da cuenta de tal cosa, ¿no? De que en el fondo la moral se desprende de la teología, la moral se desprende del conocimiento de Dios. Primero es conocer a Dios y luego es vivir coherentemente conforme a eso que hemos conocido. Cuando uno no entiende tal cosa, ¿no? Y entonces, claro, percibe que la moral es, por una parte algunos la interpretan como una adecuación de mi vida a mi ideología. Entonces yo tengo una ideología según la cual ciertas cosas me parecen bien, ciertas cosas me parecen mal, y entonces
yo me hago una moral a mi medida, según mi ideología. Claro, entonces ya entiendo yo que yo los mandamientos cojo algunos y dejo los otros, ¿no? Otras veces algunos entienden su moral pues como una mera conveniencia, ¿no? Una mera conveniencia. Como dice aquel refrán, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Yo suelo contar muchas veces una anécdota que estando con un grupo de jóvenes, pues estábamos hablando de los mandamientos, ¿no? Y había un joven que decía, pues a mí me parecen bien los mandamientos, así en general, ¿no? En general me parecen bien. Pero hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿eh? Que parece que eso, así, dicho así en público, es como, aquí voy a manifestar yo que tengo personalidad, ¿no? Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿eh? Como aquel que decía, pues, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, ¿no? Como si yo fuese capaz de decir, yo voy a enmendar un poco la plana a los 10 mandamientos. Yo, vamos, en términos generales estoy de acuerdo, ¿no? Pero en alguna cosa no estoy de acuerdo. Y entonces me acuerdo que aquí el joven, maja persona por otra parte, ¿no? Sin duda alguna, aquel joven decía, a mí me parecen muy bien los mandamientos, pero yo con el que no estoy de acuerdo es con el cuarto mandamiento, ¿no? De honrarás a tu padre y a tu madre. Y recuerdo que le pregunté, oye, tú por una casualidad no tendrás roces o problemas con tus padres, ¿no? Entonces, claro, yo con aquella pregunta que se rió el grupo allí presente, no se rieron, y dije, pero tú no te das cuenta de que tú cuando dices que tú no estás de acuerdo con el cuarto mandamiento, en el fondo lo que estás delatando es de que es precisamente pues un problema práctico de tu vida el que luego te hace impedir, el que te impide, ¿no? Una adhesión de tu mente a ese mandamiento de la ley de Dios, que en el fondo tienes el riesgo de hacer una moral de conveniencia, que bueno, pues que cuando uno no está dispuesto a convertirse, lo que pretende es eliminar el mandamiento con el que está dejando patente su falta de conversión, ¿no? Eliminar el mandamiento que me está dejando al descubierto en mi vida incoherente. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Claro, acabarás diciendo que tu ideología no está de acuerdo con determinado mandamiento y en el fondo con eso no estás sino justificando tu falta de conversión y así pretendes quedarte tranquilo, ¿no? Claro, es así, es que a veces ocurre que cuando alguien piensa que la moral es una especie de, incluso también podríamos decir, adhesión a lo que socialmente es conocido como, bueno, pues incluso podríamos decir como un ordenamiento práctico. Sí, es que claro, tiene que haber una moral. Tiene que haber una moral, pues porque si no, no existiría entre nosotros una posibilidad de convivencia. Necesitamos también un ordenamiento práctico y entonces, eso, sin embargo, es muy cojo. Eso sí es verdad, pero no es una verdad plena. La moral está hecha no únicamente para sustentar o para posibilitar entre nosotros una convivencia en respeto mutuo, va mucho más allá. Claro, aquel que entienda la moral únicamente como una forma de hacer pues una vida social de convivencia ordenada, no entenderá ciertas cosas. Por ejemplo, él dirá, oye, ¿qué más dará que yo interiormente tenga envidia o no tenga envidia? O tenga pensamientos impuros o no tenga... Eso no afecta para nada al orden social, ¿no? O sea, si al fin y al cabo, si la moral es únicamente el no molestar, el no hacer daño al prójimo, pues yo no entiendo que porque yo sea un envidioso o un celoso o porque tenga rencor en mi corazón, mientras que no haga daño a nadie, claro. Pero es que, ¿sabes lo que ocurre? Que la moral es mucho más que un ordenamiento social para respetarnos unos a otros. Es mucho más. Es eso, pero es mucho más. O también puede ocurrir que los que no entiendan, ¿no? Que el que no entiende de que los mandamientos son un todo indisociable, porque son la consecuencia, como he dicho, de conocer a Dios y de adherirnos a Él y ser coherentes con el ser de Dios, ¿no? Bueno, el que no entiende eso, pues también fácilmente cae, pues igual que he dicho antes, en la moral de conveniencia, en la moral de buscar un orden social práctico, en una moral de adecuación a una ideología determinada. También a veces solemos caer hoy en día con mucha frecuencia en una moral de lo políticamente correcto, de lo que socialmente está bien visto en una determinada época o situación o en un lugar determinado. A veces se cae en esta tentación, la moral de lo políticamente correcto. Y entonces resulta que solemos caer en lo que se llaman pecados de época.
Pecados de época que son aquellos que, bueno, pues que no son percibidos como tales, ¿no? Puede ocurrir que una sociedad sea muy sensible en una época determinada a unos valores, y sin embargo es insensible hacia otros, ¿no? Resulta que en la época victoriana, pues la sociedad era muy sensible hacia unos valores, ¿no? De el respeto externo, la pureza, etcétera, al mismo tiempo que será insensible hacia otras cosas tremendamente, ¿no? Como a veces el apabullamiento de los pobres y de los sencillos, ¿no? Y se admitía la esclavitud. Resulta que se estaba justificando la esclavitud, al mismo tiempo que después estaba midiendo si la manga de la camisa era demasiado corta o estaba enseñando un poco del cuello. Y dices, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible que en una época determinada en la que se esté midiendo a ver si la ropa es perfecta, luego sin embargo se tenga una manga tan ancha como para ser capaz de justificar la esclavitud de las personas de la raza negra, por ejemplo? Pues sí, es una incoherencia, son pecados de época, son pecados de quienes han hecho la moral una adecuación a lo que es políticamente correcto en cada caso. Hoy en día, por ejemplo, estamos ante el caso contrario de esa época victoriana, ¿no? Pues resulta que nos las damos de solidarios hacia el tercer mundo y luego, sin embargo, en materia de pureza, nos tragamos un camión. Entonces, ¿cómo es posible? Claro, porque no entendemos la moral como un todo, como un conjunto coherente, la consecuencia lógica de haber conocido a Dios y vivir según su amor, motor y principio de toda nuestra vida. No, sencillamente, dependiendo de la ideología, dependiendo de la conveniencia práctica, dependiendo de lo que es políticamente correcto, pues podemos hacer de la moral un producto de consumo. Este mandamiento sí y el otro no. Con este estoy de acuerdo, con el otro lo rechazo. Este está bien visto, este está mal visto, ¿no? Claro, esta es la clave, fijaros bien. La afirmación primera que hace este punto 2069. El decálogo es un todo indisociable. Los 10 mandamientos son un todo indisociable, porque todos ellos penden del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. La moral es la consecuencia de haber conocido a Dios y de amarle. Es la consecuencia lógica. Es vivir en consecuencia. Como muchas veces me habéis escuchado en este programa, el catecismo de la Iglesia Católica está estructurado de una manera que primeramente explica quién es Jesucristo y después habla de cómo es la moral. Porque la moral es la consecuencia de haber conocido a Jesucristo. Es la consecuencia práctica en la vida de la cristología, de haber conocido a Jesús. Y así se vive. Si Jesús es así, si Dios es amor, si Dios se expresa y se revela de esta manera, los mandamientos son lógicos. Y son lógicos en su conjunto. Claro, yo no puedo coger a Cristo, yo no puedo adherirme a Jesucristo en parte sí y en parte no. No, yo me adhiero a Cristo plenamente, ¿no? Porque es la palabra revelada. Y entonces mi estilo de vida es estoy llamado a que sea el pleno, el coherente, ¿no? En la adhesión plena a los 10 mandamientos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuemos comentando el punto 2069. En él se insiste sobre la importancia de recibir y adherirnos al decálogo, a los mandamientos, como un todo indisociable. Y dice aquí, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. ¿A qué se refiere esto con las dos tablas? Bueno, se refiere a una cita que en el programa anterior habíamos hecho sobre San Agustín, si recordáis. Allí San Agustín hablaba de que los preceptos, los 10 preceptos, se dividen en dos tablas, 3 escritas en una tabla y las otras 7 en la otra. Esas dos tablas de la ley de Dios, bueno, pues la tradición a veces las representó, las grabó, poniendo el 1, 2 y 3 en números grandes en la primera tabla y en números más pequeños el resto, en números romanos, ¿no? 4, 5, 6 y 7, pues el 8, el 9 y el 10, ¿no? Es decir, una especie de enfatizar una desproporción entre los 3 primeros en la primera tabla y los 7 segundos en la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizamos esto? Pues para insistir que de los 10 mandamientos hay 3 que se refieren a nuestra relación con Dios y los 7 a nuestra relación con los demás. Y se enfatiza que, bueno, pues que el amor a Dios funda el amor al prójimo. Lo funda, uno está firmemente fundado en el otro. Bueno, pues en ese contexto habla de las dos tablas. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 14 y siguientes, dice: ¿de qué sirve, hermano mío, decir tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarte la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice: idos en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Podríamos también poner, por ejemplo, el caso de la parábola del buen samaritano, de aquellos sacerdotes que rodeaban aquel lugar porque iban al templo o iban a servir a Dios, y rodeaban aquel lugar pues porque percibían como molesto aquel postrado en el camino, que no estaban entendiendo que ese amor a Dios, que teóricamente movía sus vidas, tenía que traducirse en ese amor y en esa entrega concreta a esa persona que habían encontrado en su camino postrada. Bueno, por lo tanto, cada una de las palabras, cada uno de los mandamientos de la primera tabla nos remite a la segunda. No es posible vivir unos sin los otros. Pongamos algunos ejemplos concretos. Algunos ejemplos concretos. Vamos a ver si alguien ama a Dios sobre todas las cosas, si el amor de Dios funda nuestra vida, pues lo que no es posible es que al mismo tiempo incumplamos el 10º mandamiento, el de no codiciarás los bienes ajenos. Porque quien ama a Dios y quien sabe que Dios es su tesoro, el tesoro de su vida, pues sabe que es un mimado de Dios, que Dios nos quiere, y no está pensando en lo que tiene el prójimo que no tengo yo. O sea, la envidia es una consecuencia de no haber descubierto que Dios es mi tesoro. Por ejemplo, ¿no? Es imposible que alguien caiga contra el 10º mandamiento, que alguien sea envidioso y codicioso, sin que haya caído también al mismo tiempo en el primer mandamiento. Por eso aquí se insiste en que hay una unidad orgánica entre los mandamientos, y especialmente entre los de la primera tabla, primero, segundo y tercero, y los de la segunda. Si uno ama a Dios, y Dios es su tesoro, y confía plenamente en Él, pues no está él preocupado por lo que los demás tengan o no tengan, no se está fijando en los demás, no está continuamente atento a ellos, sino atento a los dones de Dios. Y está despreocupado de los demás en ese sentido, ¿no? De lo que tienen y no tienen. Más ejemplos. Bueno, pues por ejemplo es absolutamente incoherente que alguien diga que ame a Dios y luego no respete la vida. No, porque Dios es Padre, Dios es el autor de la vida,
inmediatamente amar a Dios, amar al autor de la vida, es entender que la vida es sagrada. La vida es sagrada, con lo cual es absurdo que se caiga pues en esa contradicción de proclamar nuestra fe en Dios, de incluso decir que Dios es un valor absoluto para nosotros y luego no respetar la vida. Muchas manifestaciones, ¿no? Como pueden ser pues las guerras, como pueden ser pues el aborto, como puede ser también pues una forma de ejercer o de llevar adelante experimentaciones científicas que no respetan la vida, el don de la vida, y hacen de la vida un instrumento más que un fin en sí mismo, ¿no? Dios es el Dios de la vida. O, por ejemplo, es incoherente que alguien pues pretenda, ¿no?, o afirme su creencia en Dios y su amor a Dios, y luego al mismo tiempo pues viva en incoherencia pues con el 8º mandamiento, porque mintiendo y escondiéndose, ¿no? Porque Dios es el Dios veraz. Ante Dios todo está claro, nada es, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios lo conoce todo. Dios es un Dios veraz. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el que el hombre se esconda ante los demás cuando Dios lo conoce todo? Dios es mi testigo, Dios es testigo de mi vida. Yo no puedo estar teniéndole a Él como testigo y luego mintiendo por ahí. Es una incoherencia, ¿no? O, por ejemplo, otra incoherencia es que alguien afirme creer y amar a Dios y tener a Dios como valor absoluto de su vida y luego pues peque contra el 4º mandamiento, ¿no?, de honrar padre y madre o respetar la autoridad, ¿no? Porque Dios es el autor último, el fundamento último de toda autoridad. Y detrás de mis padres, detrás de mis superiores legítimos, detrás de aquellas personas pues que Dios ha querido poner en mi vida como un fundamento de autoridad, detrás de ellas está Dios, que es el garante y autor y fundamento último de esa autoridad. No puede ser que yo afirme reconocer a Dios como el valor absoluto de mi vida y luego rebelarme ante esa autoridad, que es mediación de la paternidad de Dios en mi vida. Sí, Dios es mi padre, pero luego mis padres y mis superiores, que cuanto más lejos mejor. No, me estoy contradiciendo con lo primero. Y tantas cosas, ¿no?, que podríamos repasar mandamiento por mandamiento. Si, por ejemplo, Dios es autor de todo bien, si Dios es la fuente de todos los bienes que yo he recibido, ¿yo cómo voy a pecar contra los bienes del prójimo? ¿Cómo voy a pecar? Vamos a ver, pues es que es totalmente incoherente. Es imposible pecar contra el 7º mandamiento sin haber pecado también contra el primero. Porque si Dios es Padre y autor de todos los dones, y yo lo reconozco así, pues es que es absolutamente incoherente que yo esté robando. Pero vamos, si yo robo es porque yo no me he dado cuenta que llamarle a Dios Padre es al mismo tiempo llamarle hermano al que está al lado mío. No se puede decir a Dios Padre sin que eso suponga una relación de fraternidad con el que está al lado tuyo. A mayor conciencia de hijo, mayor conciencia, más conciencia de hermano. Luego yo no puedo estar diciendo Dios Padre y luego robando o teniendo como enemigo al hermano que está al lado mío. Es decir, que se subraya mucho en esta afirmación de este punto del catecismo que, como dice aquí, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Las dos tablas, os repito, se refiere a los 3 primeros mandamientos que hacen referencia a nuestra relación con Dios y a los 7 siguientes que hacen referencia a nuestra relación con los demás. Son dos cosas inevitablemente, inexcusablemente relacionadas una con la otra. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos ahora mismo.
Continuamos el comentario del punto 2069, en el que se insiste sobre la unidad indisociable del Decálogo. Los 10 mandamientos se remiten unos a otros, se condicionan recíprocamente. Es imposible cumplir unos e incumplir los otros. Hay habría una contradicción interna, ¿no? Si hemos dicho en la intervención anterior qué contradictorio sería pues el que alguien pretenda que Dios sea el centro de su corazón, que Dios sea su absoluto, el valor supremo, y al mismo tiempo pues no vivir, no respetar la vida, no respetar la verdad, no reconocer la autoridad que Dios ha puesto en sus padres, no ser generoso compartiendo los bienes con sus hermanos. También se puede decir lo mismo a la inversa, que es una contradicción que alguien diga, sí, yo sí respeto la vida, yo sí busco la verdad, yo sí respeto la autoridad de mis padres, yo sí quiero ser generoso con los pobres, pero sin que eso conlleve el que yo reconozca a Dios como el centro de mi vida, de mi corazón. También puede haber incoherencia en este sentido, ¿eh? El pretender vivir unos valores morales sin reconocer también la vida, es decir, la necesidad de la fuente teologal, la fuente teologal de donde se provienen esas virtudes humanas. Aquí dice, el Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Así lo dice expresamente el Catecismo. El Decálogo unifica vida teologal y vida social del hombre. E igual que es una incoherencia, decir, yo creo en Dios sobre todas las cosas, le amo sobre todas las cosas, y luego no soy capaz de traducir las consecuencias que se tienen que derivar de ello, pues para el amor al prójimo, para el respeto a la autoridad, el amor a la vida, etcétera. Igualmente incoherente es que alguien afirme pues reconocer el valor de la veracidad, del respeto a la vida, a la autoridad, a la generosidad, sin reconocer a Dios como fuente última y razón última. Hay una incoherencia. O sea, la vida social y la vida teologal tienen una única razón de ser, que es Dios mismo. Y puede ocurrir pues que alguien, a veces dice esto mucho, ¿no? Si es una persona buenísima, lo que pasa es que no cree en Dios. Pero lo demás es buenísimo, ¿no? Nos daría ejemplo a cualquiera. Esto se dice mucho, ¿verdad? Lo primero es que la vida real nos demuestra que detrás de esa cerrazón o de ese rechazo al don de la fe, pues primero hay un determinado tipo de pecados, que a veces pues suele ser pues el que alguien esté demasiado apegado a una ideología, que tenga una incapacidad de superar una postura orgullosa de partida, o tantas cosas. Y además también la experiencia nos dice que esa supuesta integridad moral en todos los campos de la vida no se da, no es cierto. Cuando existe un rechazo de Dios como aquel que funda en toda nuestra vida, ¿no? Como fundante de toda nuestra vida moral, luego la experiencia nos dice que no se suele vivir en integridad el resto de los mandamientos. O sea, es decir, que cuando no se viven los 3 primeros mandamientos, la experiencia nos dice que los otros 7 tampoco se viven en integridad los 7. Por ejemplo, vamos a ver, dice aquí Santiago 2, 10, 11. Aquí habla un poco de cómo también la transgresión de un mandamiento va quebrantando también a los otros. Igual que hemos dicho en la intervención anterior de que los mandamientos de nuestra relación para con Dios tienen que ir en coherencia con los mandamientos de nuestra relación para con el prójimo, también los mandamientos de nuestra relación